Érase una vez. Así comienzan los cuentos que suelen contar historias increíbles. Sin embargo, este es un relato aterrador que deja en el paladar del lector un sabor agridulce. Como todas las mañanas me desperté, abrí los ojos, me levanté y me preparé para otro día más. Pero este día no era ordinario, iba a dar clases. Como todo docente en formación que tiene su jornada de prácticas, sentí una emoción incontrolable por volver a enseñar. Esta emoción contenía todas mis sensaciones, tanto positivas como negativas. Me adentré en la comunidad de Santa Cruz, Jojocotlán, específicamente en la colonia Independencia, para impartir clases a los niños de segundo grado en la escuela primaria 16 de septiembre. Sin embargo, algo horripilante acechaba mis pasos. De nuevo me encontraba con una figura monstruosa que ya había visto antes. La primera vez era gigantesca, una sombra inmensa que parecía devorar la luz a su alrededor. Ahora, al volver a verla, era un poco más pequeña, pero su presencia seguía siendo aterradora. En ese momento, un rayo de luz iluminó mi oscuro pensamiento lleno de miedo. Aquel pensamiento era una frase del libro Cartas a quien pretende enseñar, en el cual el autor Freire P. 2008 nos dice que no permita que el miedo a la dificultad lo paralice, página 59. Con ese pensamiento intenté volver a la realidad, pero me resultaba imposible. Pero, ¿cómo fue que sucedió esto? En lo vago que puede recordar mi memoria, puedo decir que fue de la siguiente manera. Despertar de la pesadilla. Era un espléndido día lunes. El sol brillaba intensamente en el cielo. Me sentía especialmente bien esa mañana, habiendo disfrutado de un sueño reparador antes de dirigirme a la escuela para impartir mis clases vespertinas. Llevaba conmigo todo el material necesario para ofrecer una lección memorable. Al cruzar el umbral de la escuela, sin embargo, una sensación inquietante me invadió. Sentí como si alguien observara cada uno de mis movimientos. Al principio pensé que era simplemente la atención de los presentes concentrada en nosotros, pero conforme avanzaba, mi piel se erizaba de la cabeza a los pies. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza y mi cabeza se nubló. De repente me encontré frente a mi salón. Supuse que era el miedo actuando, ya que tal como nos dice Freire P. 2008, los seres humanos solemos tener a lo desconocido. Superar ese miedo es crucial, pues representa una inquietud ante el peligro, ya sea real o imaginario. Página 59. Logré tranquilizarme y entré a mi salón, sintiéndome mejor preparada para enfrentar el día. Conforme avanzaban las horas de clase, me preguntaba qué era exactamente lo que estaba sintiendo. La sensación era familiar, aunque había pasado tanto tiempo que casi lo había olvidado por completo. Mientras guiaba a los niños en sus actividades, comenzaba a sentirme más tranquila. El miedo que había estado experimentando parecía disiparse gradualmente. Sin embargo, de repente, escuché una voz desde el rincón del salón. «Maestra, ¿qué vamos a hacer?». Más al fondo otra voz decía: «Maestra, no entiendo». Y cerca de mí alguien murmuraba: «Maestra, ya no sé qué más poner». Ante esta situación no supe cómo reaccionar. ¿Acaso no había explicado bien la lección? ¿Mis indicaciones no habían sido lo suficientemente claras? Sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros como si fuera la peor maestra del mundo. Fue entonces cuando lo vi, frente a mis ojos. Apareció una figura horripilante que me dejó paralizada. «Eres tú», murmuré con temor y resignación. Sabía que eras tú. Quise creer que era el miedo el que me afectaba, pero siempre has sido tú, la razón por la que no alcanzo mi máximo potencial. La figura me miró descaradamente, acechándome con su presencia reluciente una vez más. Aquella figura misteriosa era la encarnación misma de la inseguridad. Sospechaba que me había seguido. Recordé cómo me había acechado en prácticas anteriores, siempre presente en cada paso. No entendía por qué persistía, pero luché por no dejarme afectar. Al principio, su presencia era abrumadora, del tamaño de la oscuridad sin principio ni fin, envolviéndome por completo. Ahora parecía haber disminuido, permitiéndome que un enorme rayo de luz se filtrara, aunque aún así me mantenía atrapada en su cárcel.
Todos esos pensamientos se agolparon en mi mente en cuestión de segundos. Miré fijamente aquella figura. Reuní un poco de valentía y guié a mis alumnos para que resolvieran sus dudas y realizaran sus actividades de la mejor manera posible. Y es que ante estas situaciones, Freire P. 2008 nos hace mención de que uno de los errores más terribles que podemos cometer mientras estudiamos, como alumnos o maestros, es retroceder frente al primer obstáculo con que nos enfrentamos. Página 58. Poco a poco, la sensación de inseguridad empezó a disiparse, dejando solo una sombra en la pared, como un recordatorio de su presencia pasada. Me di cuenta de que el miedo y la inseguridad eran dos caras de la misma moneda inseparables. Donde hay miedo, inevitablemente hay inseguridad. Eran un obstáculo. Al concluir la clase ese día, durante mi momento de descanso, busqué estrategias que pudieran hacer mi enseñanza más efectiva y, por supuesto, ayudarme a enfrentar cualquier manifestación futura de inseguridad. Tregua temporal del ser horripilante o la descontrol de grupo. Martes y miércoles transcurrieron entre risas y entusiasmos, días impregnados de una energía renovada. Aunque al principio me sentí inquieta por la presencia del ser horripilante, pronto comprendí que esta experiencia me estaba brindando una oportunidad invaluable para destacarme. El martes me dediqué apasionadamente a enseñar a mis pequeños alumnos sobre la importancia vital del cuidado de la naturaleza. Me maravilló ver su profundo interés y cómo, con un comportamiento ejemplar, absorbieron cada palabra que compartí. Motivada por su entusiasmo, decidí llevar nuestra lección más allá del aula, guiándolos para explorar de cerca la riqueza natural que rodeaba nuestra escuela. Sin embargo, al salir del aula, noté con creciente inquietud que pequeñas criaturas nos seguían. Sus ojos brillaban con una intensidad desconcertante, como si estuvieran siendo guiadas por fuerzas invisibles. Me pregunté si estas presencias eran obra del ser horripilante que había sentido rondando cerca. Mientras caminábamos por la escuela, mis alumnos, que minutos antes habían estado tranquilos y atentos, comenzaron a descontrolarse, correteando de un lado a otro como si hubieran perdido el sentido de la disciplina. Me sentí desorientada y sin saber cómo manejar la situación, pero no logré observar al ser horripilante en ningún lugar cercano. Fue entonces cuando, observando con agudeza, divisé en la sombría esquina de la escuela a un mini ser horripilante, saltando y jugueteando con una energía casi malévola. Me di cuenta de que probablemente era la causa del descontrol repentino entre mis alumnos. Suspiré con resignación y decidí enfrentar la situación con valentía. «Mini ser horripilante, no vas a intimidarme», murmuré para mis adentros, mientras intentaba mantener la calma frente a la desconcertante presencia. Con determinación, comencé a cantar una canción, tratando de recuperar la atención y el orden entre los niños. Sentía cómo la atmósfera se tornaba más tranquila y controlada. Guié al grupo de regreso al aula con paso firme, consciente de que mi papel como maestra también implicaba lidiar con lo inesperado y lo sobrenatural en ese extraño día. Con voz serena pero firme les expliqué la importancia de prestar atención en clase, ejemplificando con situaciones con las cuales pudieran identificarse y empatizar. Incluso cuando alguno de ellos empezó a portarse travieso, sus propios compañeros le recordaron la importancia de mantenerse concentrados. En los días siguientes implementé dinámicas que combinaban juego con momentos de silencio, haciendo que las clases fueran productivas. Al finalizar, busqué al mini ser horripilante por todo el salón, pero no lo encontré. Supuse que se había esfumado y sentí alivio. Pero justamente cuando iba saliendo del salón, escuché que algunos de mis compañeros decían que al día siguiente vendrían maestros a supervisarnos, y justo detrás de mí me volvió en su red el ser horripilante de la inseguridad. ¿Por qué cuando cree avanzar la criatura regresa? La travesura del ser horripilante. Aquella noche no pude dormir. La inseguridad se había apoderado de mi ser como una niebla espesa que se desliza por las calles
desiertas de un pueblo fantasma. Estudiaba mi tema una y otra vez, como un barco perdido en un mar de dudas, tratando de encontrar la costa en la oscuridad. Dormía y volvía a despertarme para leer mi tema, y es que, aunque era sencillo, sentía que no estaba lista para ser observada por los docentes. Y es que, si bien me había acostumbrado a mi maestra titular, me era difícil enfrentar a alguien más. Muchos pensamientos invadieron mi mente, con sombras danzantes en un bosque tenebroso, imposibles de ahuyentar. Al día siguiente me dirigí a la escuela llevando todo lo necesario, cada paso resonando como un tambor de guerra en el vacío de mi ansiedad. Quería que todo fuera perfecto, pero realmente el ser de la inseguridad me persiguió todo el camino, como una sombra malévola que no se despega, susurrando dudas en mi oído. Al llegar al aula, vi al mini ser horripilante fusionarse con el ser horripilante de la inseguridad, una abominación que se alimentaba de mis miedos y los amplificaba, creciendo en tamaño y ferocidad. Sentí como si la sala se transformara en un tribunal oscuro, donde cada mirada de los docentes era un juicio implacable, y cada error un golpe certero. La inseguridad se había instalado en mi pecho como una espina venenosa, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. A pesar de todo, me planteé frente a ellos, tratando de mantener la compostura, mientras dentro de mí una tormenta rugía, amenazando con derrumbarme en cualquier momento. En mi aula existen 2 niños que tienen TDAH, lo que en ocasiones hace que se descontrolen totalmente. Justamente ese día, la situación se volvió particularmente difícil de manejar. Sentí cómo el comportamiento de mis pequeños se me escapaba de las manos, como arena fina deslizándose entre los dedos. Intenté mantener la serenidad y complementé esta hiperactividad con dinámicas, con la finalidad de que los niños pudieran trabajar de la mano con sus compañeros. Sin embargo, esta vez fue sumamente complicado. La inseguridad hacía que mi corazón palpitara con la intensidad de un tambor en una marcha fúnebre, y sentía que no podía más. Aquel ser horripilante crecía y crecía alimentándose de mis miedos y dudas. Sentía que mis niños no comprendían lo que les estaba explicando, como si estuvieran atrapados en una burbuja impenetrable, aislados de mis esfuerzos. Tenía algunas actividades que requerían trabajo en equipo, pero decidí omitirlas por razones obvias. La inseguridad sobre cómo manejar la situación estaba logrando que perdiera el rumbo de la clase, como un barco sin timón a merced de una tormenta feroz. Justo en esos momentos llegó el maestro de educación física listo para llevarse a los alumnos. Sentí un alivio abrumador, como si una pesada losa hubiera sido retirada de mi pecho. Decidí ignorar al ser horripilante de la inseguridad para poder concentrarme en mí misma. ¿Acaso me estaba dando por vencida? ¿Acaso no sería capaz de sobrellevar la situación? Muchas preguntas nublaban mi mente, convirtiéndola en un caos permanente, como un torbellino que arrastra todo a su paso. Supe en ese instante que lo sucedido anteriormente era obra del ser horripilante, que conocía mis debilidades y las explotaba para saciar su sed de inseguridad. Al no saber cómo manejarlo, era fácil que se me escapara de las manos, sembrando caos y dudas en mi mente. Sin embargo, en lugar de rendirme, decidí que era mejor aprovechar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Comprendí que el ser horripilante no era más que una manifestación de mis propios miedos y que tenía el poder de controlarlo. Así, me propuse enfrentar estas inseguridades con determinación. Empecé a ver mis errores no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Sabía que cada desafío era una lección disfrazada y que debía aprender de cada experiencia para crecer como docente. A raíz de esto, Freire P. 2008 nos expresa que se debe vencer dicho miedo buscando los medios necesarios para ello. Página 63. Con esta nueva perspectiva, me sentí más preparada para enfrentar lo que viniera. La primera semana había sido una prueba difícil, pero me había enseñado más de lo que hubiera imaginado. Al final de la semana sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había sobrevivido al primer asalto del ser horripilante, y aunque sabía que volvería, estaba decidida a no dejarme vencer. Amistad con el ser horripilante. Comprendí que la inseguridad, más allá de ser un enemigo,
podía convertirse en un amigo que me ayudara a mejorar como docente. Si bien aún me resultaba difícil ser una persona más segura, entendí que podía utilizar la inseguridad como una herramienta para crecer. Con un plan sólido, gané confianza en mi capacidad para ofrecer una educación significativa. Otra de las cosas que contribuyeron a que me sintiera una docente sumamente feliz fue el reconocimiento de mi maestra titular, en colaboración con el miniser horripilante del descontrol de grupo. Me hicieron ver que uno de mis dones era mantener el control del grupo sin necesidad de levantar la voz. Este reconocimiento fue como un rayo de luz en medio de la niebla de la inseguridad, dándome una nueva perspectiva sobre mis habilidades. Esto me recordó lo que nos dice Freire 1996. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Página 6. Al ver mis propias capacidades reconocidas, comprendí que siempre hay algo nuevo que aprender y que enseñar, tanto para mí como para mis alumnos. El miniser horripilante del descontrol de grupo, que en un principio parecía adversario constante, se convirtió en una herramienta para medir mi progreso. Cada vez que intentaba sembrar el caos, mi capacidad para mantener la calma y manejar la situación se ponía a prueba. Descubrí que podía redirigir la energía de mis estudiantes hacia actividades constructivas sin recurrir a gritos ni castigos. Mi actitud positiva y mi enfoque sereno lograban crear un ambiente de respeto y cooperación en el aula. Este descubrimiento no solo me llenó de alegría, sino que también me hizo ver que tenía un gran futuro como docente. Mi capacidad para enfrentar los desafíos con una actitud positiva y calmada me permitió ganar el respeto y la confianza de mis estudiantes. Sabía que aunque tenía mucho que aprender, pero también sabía que había encontrado una fortaleza en mi enfoque educativo. Aprendí que la inseguridad es parte del proceso, pero enfrentarla y superarla es la llave dorada que desbloquea el éxito, no solo como docente, sino también como individuo. En este escenario educativo, transformar la duda en confianza se convirtió en el cierre perfecto de una obra que no solo me permitió crecer como maestra, sino también como la protagonista de mi propio desarrollo. Así el ser horripilante de la inseguridad y yo nos dimos un fuerte abrazo, sabiendo que si trabajamos juntos podemos ser un gran equipo.